vídeo vamos a resolver un ejercicio de energía y calor. Vamos a tener una masa de 1 kg de vapor de agua a 100 grados Celsius y una masa 2 de 3 kg de hielo a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Como datos me van a dar el valor del calor específico del hielo, 2090 julios por kilogramo Kelvin, el calor específico del agua, 4180 julios por kilogramo Kelvin, el calor de vaporización del agua, 2260 por 10 elevado a 3 julios por kilogramo y el calor de fusión del agua, 334.000 julios por kilogramo. Lo que me piden es la temperatura de equilibrio que alcanzarán ambos cuerpos al ponerse en contacto. Para empezar podemos dibujar la gráfica de cómo variará la temperatura a lo largo del tiempo. Por un lado tenemos que el vapor de agua inicialmente mantendrá su temperatura constante hasta que cambie de estado de vapor de agua a agua líquida y a continuación bajará su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Por otro lado, el hielo aumentará su temperatura hasta llegar a los 0 grados y en los 0 grados cambiará de estado manteniendo su temperatura constante. Por último, aumentará su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. De esta manera, para el cuerpo A vamos a tener un tramo 1, vamos a llamarle 1A, y otro tramo 2, el 2A. Y para el cuerpo 2, para el cuerpo B, que es el hielo, vamos a tener un tramo que es el 1B, otro tramo que es el 2B y otro tramo el 3B. Para este ejercicio sabemos que el calor cedido por el cuerpo A va a ser igual a menos el calor absorbido por el cuerpo B. Y el calor cedido por el cuerpo A será el calor cedido en cada uno de los tramos, es decir, calor en el 1A más el calor en el 2A. Lo mismo para el B, el calor en B será el calor de cada uno de los tramos. Recordamos que tenemos que mantener el signo menos delante. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular cada uno de los calores de cada tramo. Vamos a empezar con el calor 1A, que es un calor de cambio de estado. Por lo tanto, la fórmula será la masa por el calor de... Nos tenemos que fijar el cambio de estado que se produce. En este caso pasamos de estado gaseoso a estado líquido. Por lo tanto sería el calor de vaporización, pero como el cambio de estado es de gas a líquido, le cambiamos de signo. Es decir, le ponemos un menos delante. De tal manera que la masa, que son 1 kilo, por el calor de vaporización, que son 2.260.000, cambiamos de signo y tenemos ese valor del calor. 2.260.000 julios con signo negativo. Calculamos ahora el calor 2 para el cuerpo A, que será la masa por el calor específico, en este caso, como estamos en estado líquido, será el calor específico del agua líquida, por el incremento de temperatura. La masa sigue siendo 1 kilo, el calor específico del agua líquida son 4.180 julios por kilogramo Kelvin y lo multiplicamos por el incremento de temperatura, que será la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial de este tramo, que son los 100 grados en los que estaba en principio. Si multiplicamos esto, tenemos esto de aquí. Tenemos ya el calor 2. Vamos a pasar al cuerpo B y calculamos primero el calor 1B, que es en un incremento de temperatura, por lo tanto tendremos la masa en B por el calor específico del hielo, por el incremento de temperatura. La masa en este caso son 3 kilos, por el calor específico del hielo, que son 2090, por el incremento de temperatura. En este caso empezamos a menos 20 y terminamos a 0 grados. Por lo tanto, el incremento de temperatura será la temperatura final de ese tramo, 0 grados, menos la temperatura inicial, que son menos 20. Menos por menos es más, de tal manera que tenemos 125.400 julios. Pasamos al calor 2 del cuerpo B, que será la masa del cuerpo B por el calor de fusión. Vemos que se produce un cambio de estado de sólido a líquido, por lo tanto una fusión. Sustituimos los valores, la masa siguen siendo 3 y el calor de fusión son 334.000, de tal manera que tenemos 1.002.000 julios. Y por último calculamos el calor 3, en el que se aumenta la temperatura desde los 0 grados hasta la temperatura de equilibrio. En este caso, como estamos en agua líquida, el calor específico del agua líquida, y sustituimos los valores. 3 por el calor específico del agua líquida, que son 4.180, por el incremento de temperatura, que será la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio en este tramo, menos la temperatura inicial, que es 0 grados, porque ese tramo empieza a 0 grados. De tal manera que obtenemos 12.540 por la temperatura de equilibrio. Una vez que hemos calculado el calor 1, el calor 2 y el calor 3 de A y de B, vamos a aplicar la fórmula del equilibrio térmico. Sumamos el calor 1 más el calor 2 en el cuerpo A y lo igualamos a menos los 3 calores de B. Esto es una ecuación de primer grado, pasamos todo lo que tenga la temperatura de equilibrio a un lado. Hay que tener en cuenta que esta temperatura de equilibrio, los 12.540 por temperatura de equilibrio, tiene un menos delante, por lo tanto al pasar al otro lado pasa positivo. Y en el otro lado de la igualdad todo lo demás. De esta manera tendré
Simplemente hay que despejar la temperatura de equilibrio y obtendré que la temperatura de equilibrio son 92,74 grados Celsius. Con esto tendría resuelto un ejercicio de calor y energía.